A ver, si pensamos en las grandes historias que han definido nuestro mundo, bueno, pocas son tan épicas como la de China. Es una epopeya impresionante que se ha extendido por milenios y que de hecho sigue moldeando nuestro presente. La gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que una sola civilización, un solo pueblo, ha logrado no solo perdurar, sino reinventarse una y otra vez a lo largo de más de 4000 años? Para entender la escala de lo que hablamos, tenemos que viajar a los cimientos del mundo antiguo. Pensemos en Egipto, en Mesopotamia, en la India. Bueno, pues China está ahí. Es una de las 4 grandes cunas de la civilización. Un mundo que nació y creció a lo largo de las fértiles y a veces muy turbulentas orillas del río Amarillo. Sus comienzos, como suele pasar, se mezclan entre el mito y la historia. La dinastía Xia, por ejemplo, es casi legendaria, un sueño fundacional, pero es con la dinastía Shang que la historia se vuelve, bueno, tangible, confirmada por la arqueología. Y después viene la dinastía Zhou, y aquí pasa algo fundamental. Nacen las filosofías que se van a convertir en el alma, en el sistema operativo de China, el confucianismo y el taoísmo, 2 maneras de entender el mundo, la sociedad y nuestro lugar en el cosmos. Y es justo aquí donde empieza a verse un patrón fascinante, casi como el latido del corazón de la historia china. Es un ciclo que se va a repetir una y otra vez. Primero, una unificación breve y muy brutal, y luego una larga y próspera edad de oro. Entender este ciclo es clave para entender esa búsqueda constante de estabilidad. El primer acto de este ciclo es feroz, casi tiránico. Lo protagoniza la dinastía Qin. En el 221 a.C., unifican China por primera vez, pero con mano de hierro. Su gobierno fue cortísimo, pero lo cambió absolutamente todo. Usando ejércitos de trabajadores, iniciaron proyectos colosales que, seamos sinceros, todavía hoy nos dejan sin aliento. La primera Gran Muralla y el increíble ejército de terracota. Y claro, tras la brutalidad de los Qin llega la recompensa. La dinastía Han. Fueron 400 años, 400, de estabilidad, de expansión y de avances tecnológicos increíbles, como la invención del papel. Y lo más importante fue la era que abrió la legendaria Ruta de la Seda, una red comercial que no solo trajo mercancías, sino que conectó a China con Occidente y por la que por primera vez llegaría el budismo al país. Pero ya sabemos que en la historia ningún imperio es para siempre. La caída de los Han sumió a China en un caos total, y de ahí nació uno de los periodos más legendarios de su historia, casi de novela, la Era de los 3 Reinos. Una lucha épica y sangrienta por el poder entre los estados rivales de Wei, Shu y Wu. Y el ciclo, como un meco en el tiempo, se repite de una forma casi idéntica. Después de un largo periodo de división, la dinastía Sui reunifica China. Otra vez, con una dureza implacable, con trabajos forzados en proyectos masivos como el Gran Canal, para luego caer rápidamente y darle paso a la gloriosa dinastía Tang. La dinastía Tang fue una de las cumbres culturales de la historia china, una era cosmopolita, abierta. Pero también nos dejó un dato que es de verdad único. En toda la larguísima historia imperial de China, solo ha habido una mujer que tuvo el poder absoluto como soberana, una emperatriz, la formidable Wu Zetian, quien reinó justo en esta era. Una sola mujer en más de 2000 años. Entramos ahora en una nueva fase de la historia. Una era de un esplendor cultural y tecnológico increíble, sí, pero también marcada por una profunda vulnerabilidad a las fuerzas que estaban, bueno, más allá de sus fronteras. La dinastía Song es el mejor ejemplo de este apogeo. En un momento en que gran parte de Europa vivía en la Edad Media, China era una superpotencia tecnológica. Perfeccionaron la pólvora para usos militares, desarrollaron la imprenta, establecieron la primera armada permanente del mundo y generalizaron el uso del papel moneda. Era una sociedad asombrosamente avanzada para su época. Sin embargo, toda esa prosperidad, toda esa tecnología, no pudo detener la marea que venía de las estepas. Por primera vez en la historia, toda China fue conquistada por un poder extranjero. El gigantesco imperio mongol, liderado por los descendientes de Genghis Khan, sometió al país y estableció su propia dinastía, la Yuan. Pero una cosa es conquistar China y otra muy distinta es gobernarla. Los mongoles se encontraron con una cultura radicalmente diferente. La situación se volvió inestable. Las hambrunas y la peste empeoraron todo. Y así, el bucle eterno se repitió una vez más. De la estabilidad a la inestabilidad, y de ahí a un montón de rebeliones que, finalmente, acabaron con su dominio. Y con esto llegamos al último gran acto del imperio.
Las dos dinastías que gobernarían China durante más de 500 años, cerrando un capítulo de milenios justo antes del amanecer de una era moderna, bastante turbulenta. La rebelión contra los mongoles trae al poder a la dinastía Ming. El dominio de la etnia Han se restaura, y con ellos llegan nuevos proyectos de una escala monumental. Piensen en la construcción de la majestuosa ciudad prohibida en Pekín y en una expansión y fortificación masiva de la Gran Muralla que conocemos hoy. Pero el ciclo siguió. Crisis internas, hambrunas, rebeliones, todo eso debilitó a los Ming, y esto le abrió la puerta a la última casa imperial de China, la dinastía Qing, que venía de Manchuria, al noreste. Su largo reinado definiría, en gran medida, las fronteras de la China moderna. Bajo los Qing, sobre todo durante su primer siglo y medio, China vivió una paz y una estabilidad que permitieron algo increíble. Una explosión demográfica sin precedentes. La población literalmente se triplicó. Pasó de unos 130 millones a más de 400 millones de habitantes. Una locura. Pero el final del imperio estuvo marcado por un declive larguísimo, lo que más tarde se conocería como el siglo de la humillación. Los enfrentamientos con potencias extranjeras fueron un desastre total. Las guerras del opio contra Gran Bretaña y Francia forzaron la apertura comercial y encima la cesión de Hong Kong. La guerra con un Japón que venía creciendo a toda velocidad resultó en la pérdida de Taiwán. El viejo imperio se estaba simplemente cayendo a pedazos. Para este punto, el descontento interno era ya incontenible y la presión externa insoportable. Se acercaba el fin. El fin definitivo de más de 2000 años de gobierno imperial que abriría paso a una era moderna caótica y, la verdad, muy violenta. El momento decisivo llegó en 1912. Un levantamiento popular derrocó al último emperador, el niño Puyi, y la revolución liderada por Sun Yat-sen proclamó el nacimiento de la República de China. El llamado mandato del cielo se había extinguido. El imperio había caído. Pero la paz no llegó con la República, ni mucho menos. El país se sumergió inmediatamente en una lucha interna brutal entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas. Esta guerra civil tuvo que ser interrumpida por la salvaje invasión japonesa en 1937, lo que forzó una tregua muy incómoda. Y en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, la lucha entre hermanos se reanudó con más furia que nunca. De las cenizas de la guerra civil y la invasión extranjera iba a emerger la China que conocemos hoy, iniciando un camino de transformación radical que la llevaría a convertirse de nuevo en una potencia global. En 1949, la guerra civil por fin terminó. Los comunistas de Mao Zedong ganaron tomando el control de toda la China continental. Los nacionalistas se exiliaron en la isla de Taiwán, creando la compleja situación geopolítica que, perdura hasta el día de hoy. Había nacido la República Popular China. El camino hasta convertirse en lo que es hoy fue dramático. La era de Mao trajo reformas sociales muy profundas. Sí, pero también el caos y la tragedia de campañas como el gran salto adelante. Tras su muerte, llegaron las reformas económicas de Deng Xiaoping, que abrieron China al mundo y dieron inicio a décadas de un crecimiento económico vertiginoso que la consolidaron como el gigante global que es hoy. Desde sus orígenes legendarios en el Río Amarillo, a través de ciclos de unificación y de caos, de edades de oro y siglos de declive, hasta su resurgimiento como una de las principales potencias del siglo XXI, la historia de China es una epopeya que parece no tener fin. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el próximo capítulo en este relato de más de 4000 años?